Bienvenidos a La Buena Vida, un espacio para la salud y el bienestar. ¿Cómo está usted, doctora? Pues nada, muy bien. Me he venido directamente con la maleta, no sé si lo has visto. Sí, he visto una ahí. O sea, ya esto es... Estaba pensando yo que si hacemos una caravana con Libertad FM, que sea bueno. móvil y así es más fácil ir con las entrevistas por los sitios, ¿no? Bueno, esto es buena vida, que esa maleta indica de que hay un viaje por ahí, hay que desconectar también, ¿no? Eso es, yo voy a quitar los armarios de mi casa, con una maleta me sirve ya, porque en realidad no los utilizo mucho. Bueno, esa maleta, esa da varias vueltas, ¿no? O sea, Sí, la verdad es que no para. viaja continuamente. Sí, la verdad es que mañana tengo una conferencia, una mesa redonda en Rotary, que se hace la asamblea en Salamanca. Y nada, me voy a sufrir a Salamanca, algo habrá que disfrutar también. Efectivamente, a comer regulín, ¿verdad? Sí, con gente sufrir. rara. Pues en Rotary, pues que sabemos que es una de las asociaciones más importantes del mundo, ¿no? Sí, hay 1.400.000 rotarios, gracias a que tengo la fortuna además ser miembro hace algunos años. Gracias a Rotary prácticamente se ha erradicado la polio en el mundo. ¿Ah, sí? Es una ONG, la más importante a nivel mundial, a nivel de la cantidad de millones de dólares y euros que se destinan a todas estas labores sociales. Tenemos un proyecto muy, muy bonito, ¿no?, que vamos a lanzar además muy pronto, que se llama El cáncer ni de lejos, que lo contaré aquí en la radio, para diagnosticar, llevar el diagnóstico precoz a los pacientes oncológicos en la España alejada, esos pueblecitos, ¿no?, como donde yo me crié en Asturias, que la gente nunca va al médico, porque ya no voy, hasta que ya casi el brazo se me caiga, ya no voy al médico, ¿no? Pues tenemos un proyecto muy bonito. Son gente que está hecha de otra pasta, Sí, totalmente, mucho más aguante, ¿verdad? totalmente. Y bueno, hoy Cristian, que estaba viniendo, pero ha tenido un problemilla y me ha dicho, bueno, Elisa, tú estarás ahí con Roberto y tenemos un invitado que creo que vamos a aprender muchísimo de él. Es un placer tener hoy aquí a Jack Flack, que es una persona súper interesante, que la verdad es que aquí en la radio aprendemos mucho, y es que él es preparacionista. Que seguro que hay gente... Sí, preparacionista para cualquier cosa o para la salud, para el bienestar. Ahora nos contará, sí. Porque es algo que yo creo que el término no lo conocemos tanto, y realmente cuando yo he hablado con él, he visto sus vídeos, digo, qué importante que existan preparacionistas. Así que Jack, bienvenido, buenos días. Y bienvenido. Nos gustaría que nos contases qué es lo que haces realmente. Vale, bueno, el preparacionismo realmente es un concepto que en Europa se conoce desde hace relativamente poco tiempo y es más común en Estados Unidos, que es un poquito donde nace este concepto. No quiero decir movimiento, porque no es un movimiento, es solo un concepto. También se conoce en América Latina, porque tienen pues una cercanía mucho mayor que nosotros con la naturaleza, y también con problemas que nosotros por suerte hemos casi olvidado, ¿no? Sí. Y lo primero que decir que no se trata de milicias que intentan conquistar el Capitolio vestidos de jabalíes o de ñu, ¿vale? En absoluto. El preparacionismo es un concepto muy simple, y es pensar en la eventualidad de que una situación límite, una calamidad, una crisis nos pueda alcanzar. No estamos hablando de algo fantasioso. Las películas de Hollywood nos han enseñado que el apocalipsis puede ser muy romántico, pero no lo es. Sí, ¿vale? además la película acaba bien. Aquí en la realidad no suele ser así siempre. No solo eso, sino hay algo que yo llamo el síndrome de la película zombie, ¿no?, en el que tú eres el protagonista y luchas contra los zombies, y en cambio la realidad es que muy probablemente tú vas a ser el zombie. Eso es muy cierto, ¿no? No, yo hablo de temas que por desgracia suceden, mucho más reales. Hay que ser realistas en esto del preparacionismo, por eso es algo serio. Supervivencia es algo serio en todas las condiciones, como pueden ser terremotos, como pueden ser incendios, como pueden ser contaminaciones tóxicas, pueden ser crisis sociales muy grandes, muy agudas, que aquí no estamos viendo tan grandes, pero se está cociendo también en alguna forma en Europa también, algo que habíamos un poco olvidado. Yo nací en Italia, ¿vale? En un cierto momento, cuando yo era bastante más pequeño,
era un niño. Viví el gran terremoto en 1976, en que murieron un millar de personas. Por suerte no exactamente en mi zona, pero pasé la noche fuera con mis padres. Fue un momento muy extraño, ¿no?, de mi vida. ¿Y luego te criaste en Estados Unidos? No, yo en Italia. Italia. Sí, estamos hablando del terremoto del Friuli del 76. Vi de primera mano la guerra en Yugoslavia, porque bueno, pues yo soy de Venecia, yo nací en Venecia y estaba para mí a pocos kilómetros. Claro, sí. ¿Vale? Entonces, una guerra que nadie se esperaba. Y varias experiencias más que me han convencido que, bueno, pues que estar un poco preparado es esencial, y es muy importante que eso cale un poco en la gente, no desde un punto de vista o romántico o de lo absurdo, no, pero como voy a preparar, como voy a estar así, sino que es algo mucho más simple que todo eso, y es tener un mínimo de preparación, tanto a nivel personal, físico, mental, de conocimientos y también de equipo. ¿Vale? El equipo es algo al que la gente está más acostumbrada a pensar, porque yo tuve un vídeo muy viral en TikTok hace no mucho, precisamente porque la Unión Europea dijo: preparad una mochila de emergencia de 72 horas, y se montó allí un fenómeno mediático. ¿Qué es esto? Y tal. Hice un vídeo, tengo 1.200.000 visitas, ¿de acuerdo? ¿Por qué esto? Sobre todo porque la gente no entiende a qué se refiere. Dice, bueno, además, si pasa algo, pues yo me quedo en casa. Y yo siempre contesto, hombre, pues sí, te quedas en casa hasta que no puedes. Si hay un terremoto, pues igual tu casa se cae. Si es un incendio, pues tu casa pues ya no es viable. Entonces te tienes que desplazar. A veces el desplazamiento implica una evacuación, ser llevado a algún sitio, porque, por suerte, como decía antes, vivimos en un entorno con gobiernos benevolentes, entre comillas, ¿no? Que bueno, piensan un poco en nosotros. Pero primero, no siempre estamos aquí, estamos de viaje, ¿no? Por turismo, por ocio, por trabajo, podemos estar en otros sitios. Entonces hay una serie de elementos que tú puedes preparar para estar listo en un momento de crisis. ¿De acuerdo? Me gusta que salga este tema, porque yo he trabajado muchos años en seguros. Y lo que siempre nos pasaba a los españoles, supongo a los italianos también, tres cuartos lo mismo, es que somos más optimistas en general. Y eso de hablar de seguros, nos da un poco yuyu. Y luego dice, ¿qué va a pasar si no va a pasar nada así? Y si algún día yo me muero, bueno, pues ya la familia tira para adelante. Somos ahí un poquito que no nos gusta pararnos. Y yo entiendo que a lo mejor, si te has movido un poco internacionalmente, seguro que te has ido un poquito, cuando te has ido ya para el centro de Europa o para el norte, has visto que que la gente te atiende mucho mejor. Que ven que efectivamente que no está mal la decisión. Es una cuestión de mentalidad, efectivamente. Mira, yo tengo muchos seguidores de América Latina, hay mucho intercambio en este mundillo, digamos, para entendernos, ¿vale? Por lo que decía antes, ellos están mucho más cercanos a la naturaleza y también con problemas que nosotros pues hemos dejado atrás, y por lo tanto tienen un interés mayor. Pero si tú te desplazas, por ejemplo, al Báltico, donde a veces trabajo también de guía, yo normalmente trabajo en Islandia de guía de aventura, pero también hago el Báltico. Y ahí, por ejemplo, en Finlandia, las repúblicas bálticas tienen un contacto con un posible conflicto bélico muchísimo mayor que los españoles, porque España ha estado muy alejada de los conflictos internacionales durante muchas décadas, ¿no? Ya si nos desplazamos a Italia, se ha sentido la Guerra Fría como más cercana, porque estábamos en primera línea, ¿no? Alemania, Austria, Italia, pues un poco la primera línea con lo que era la cortina de hierro, con el Pacto de Varsovia y tal, ¿no? Pero hoy en día Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, Suecia todavía y Polonia se sienten muy cercanas a un posible conflicto, ¿vale? Que a nosotros, en cambio, pues nos parece extremadamente lejano, y probablemente tengamos razón, ¿no? Si un país tiene que invadir a Estonia, pues ese será Rusia, y ciertamente no va a invadir España, ¿vale? Por lo tanto, la percepción que se tiene depende de dónde tú estás, y eso a mí me parece siempre un concepto muy muy importante a tener en cuenta, ¿vale? Por ejemplo, estaba comentando antes, ¿no? España es un país poco sísmico.
¿vale? Claro, por suerte. Es una plataforma geológica relativamente estable, ¿no? O sea, se mueve, hay terremotos, pero no suelen ser de gran magnitud, menos en la zona península ibérica, la zona de Lisboa, que está muy sujeta. De hecho, en el siglo XVIII hubo un terremoto tremendo que cambió por completo la ciudad, ¿no? Mientras que España, pues, no está expuesta a terremotos, mientras que sí está expuesta a incendios, por ejemplo. Claro. Hemos visto que está muy expuesta a inundaciones, ¿no? Tanto por razones hidrológicas como por razones de un urbanismo. Los problemas de la DANA ha sido eso, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Totalmente. Ese qué va a pasar es lo que ha creado una cadena de accidentes, tanto por parte política, no estaban preparados para ocuparse de este problema. Yo no quiero acusar a nadie, pero está claro que no se han dado los pasos. Pero yo se lo digo también, y aquí viene el preparacionismo, porque el preparacionismo es algo muy individual. Las personas también tienen que pensar en esa posibilidad, porque luego cuando sucede todo es llorar, ¿vale? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si la EMET da unas alertas, pues estaría bien escuchar esas alertas. Sí. Hago un ejemplo muy simple. La Filomena aquí en Madrid, ¿os acordáis? Hace unos años, ¿vale? ¿Qué es lo que sucedió? Que durante una semana la EMET y la DGT pidieron por favor a la gente que no saliera en coche, que llevara cadenas de nieve, que no pensara que eso no iba a pasar. No hizo caso a nadie. Y no hizo caso a nadie. No hizo caso a nadie. Y eso es lo normal. Se ha normalizado eso de que qué va a pasar. Y encima, cuando luego no vinieron en el número que la gente consideraba suficiente los quitanieves, hubo como una queja generalizada que aquí no hay suficientes quitanieves. Y yo te voy a decir una cosa. En la Comunidad de Madrid yo creo que hay más quitanieves que en toda Islandia. Fíjate. Porque en Islandia se trata ese fenómeno de otra manera. Muchas veces incluso los de las granjas tienen sus tractores con su pala y se quitan su nieve, ¿vale? Pero ese concepto aquí no existe, ¿vale? Claro, es que... Entonces, el preparacionismo tiene que salir de uno mismo y decir, bueno, pues si hay una posibilidad, yo me ocupo de mí y de mi familia, de mi entorno, en primer lugar, porque no siempre voy a poder... tener en cuenta a que el gobierno me resuelva las cosas. Y esa sí es una actitud que en otros países se puede notar más, porque están más acostumbrados a eso, mientras que en países como España, como Francia, Alemania, Italia, no es una crítica, sino es simplemente un hecho en sí, ya no estamos acostumbrados a eso y pensamos que es el gobierno que tiene que ocuparse de todo, incluso cuando llueve, ¿no? Y suceden cosas como que hace un par de años, si no recuerdo mal, creo que la EMET envió una SMS aquí en Madrid avisándole que podía haber una tormenta y la gente se enfadó. Dijo, pero ¿cómo mandas esto que me da un infarto? Y claro... Es que, entonces... O sea, la interpretación es al revés. Efectivamente. Entonces, claro, muchas gracias que me están mandando este aviso. Sí. No, me has asustado. Es así. Mis pacientes a veces dicen, no, es que yo no voy al médico que siempre me encuentra algo. Dice, bueno, pues mejor que te lo encuentre que no. O sea, mejor que te avise que no. Y al final, pues lo que decíamos antes, han pasado cosas en España insólitas. Ha habido una pandemia, ha habido el Filomena, el apagón que hemos tenido con todo, la DANA. Y al final yo creo que es esa sensación. Ayer yo cuando iba a mi casa iba por la A1 y debieron de adelantarme, y no exagero, 14 coches de Policía Nacional con las sirenas, 5 de Guardia Civil, motos, y yo pensaba, ¿y ahora qué está pasando? Porque es que no era normal, no había un accidente. De hecho, no sé qué ha pasado, pero algo había pasado ahí. Y yo estaba pensando justamente esto, porque en ese momento piensas que alguien me proteja, pero dices, es que muchas veces te tienes que proteger tú. O sea, tenemos que aprender de manera individual primero a tener esa precaución, ¿no? Y a saber reaccionar en momentos donde, pues cuando pasó el apagón, eso de repente nadie te podía ayudar, no podías ni llamar por teléfono. Nadie, y no sabías. O sea, yo acabé cocinando la cena de mis hijos en la chimenea y con una como podíamos, ¿no? Dices, pues, supervivencia. Tenías una chimenea, por lo menos. Tenía una chimenea, efectivamente. De hecho, digo, nunca he estado tan feliz de tener una chimenea con ese momento, porque uno dice, te apañas como puedes, pero tengo 3 niños pequeños, y fue idea del mediano, mamá, ¿y por qué no cocinamos en la chimenea? Y encima te salió una cena, ¿no? de cine, estupenda. La casa luego olía humo mucho, pero eso es secundario. Y me gustaría, Jack, saber
O sea, que la gente debería, entiendo que además concienciarse de esto antes del problema, durante el problema, por supuesto, buscar ayuda, ¿no? Sí. Pero antes del problema, ¿no? Mira, yo, de hecho, lo que te estaba comentando antes de venir, yo estoy escribiendo algo sobre esto y mi concepto, además lo tengo en un vídeo en YouTube, si alguien lo quiere ver, y es el concepto del día -1, día 0 y día 1, ¿vale? Es muy simple. El día -1 es este de aquí en el que todo va bien y es el momento en que tenemos que prepararnos, ¿vale? En el que hay que planificar, hay que ver un poco qué podemos hacer, sobre todo saber cuáles son las amenazas que son propias de nuestra área, de nuestra vida, ¿vale? Y, por ejemplo, si vamos de viaje, ¿no? Preocuparse, bueno, pues en este sitio qué puede pasar, ¿no? Y por lo tanto, allí es cuando tenemos que trabajar el preparacionismo, ¿vale? Luego está el día 0, que es el día en el que notamos unos síntomas de que algo podría suceder. Por ejemplo, una semana antes de la Dana, pues la EMET ya estaba emitiendo alertas. Una semana antes de la Filomena, la EMET estaba enviando unas alertas, ¿vale? Eso el apagón, por ejemplo, nos ha pillado todo de sorpresa, pero sí es cierto que ellos ya sabían que había habido algún problema, ¿no? De haberlo sabido, ¿no? O de haber visto alguna posibilidad. Ese es el momento en que podemos decir, bueno, estamos preparados, ¿qué es lo que podría pasar? Esto podría estar pasando, ¿vale? Y el día 1 es el día en el que pues nos viene encima, ¿vale? El concepto de SHTF en inglés, ¿no? Que si quieres lo digo lo que quiere decir, pero no sé si se puede en línea, porque, ¿vale? Que es cuando todo se viene abajo. Entonces, ese día es cuando o nos hemos preparado antes o con lo que haya vamos a tener que arreglárnoslas, ¿vale? Por lo tanto, el día 1 es en realidad el que menos nos interesa desde el punto de preparacionismo, claro, que son el día -1 sobre todo y el día 0, ¿vale? El día 1 ya es supervivencia, ¿vale? Que es lo que sucedió con la Dana, por ejemplo, ¿no? Para hacer un ejemplo, estoy en el coche y me encuentro arrastrado por la zona de una rambla, ¿vale? ¿Por qué? Porque no he planificado mi día, porque no me he preparado antes y además porque no sé qué hacer para mejorar mi situación inmediata. Eso se hace en el día -1 y pues en parte en el día 0, ¿vale? Ese es mi concepto. ¿Cuánta gente habría que iría con el coche y diría, no, esto yo creo que no pasa nada? Sí. Si a lo mejor lo hubieras pensado hace, pues hubiera dicho, mira, salgo de aquí, me quedo aquí en este sitio y el coche, eso si hay que saberlo. Que lo arrastre. Pero también es muy fácil también criticar y decir, pues no haber cogido el coche, pero claro, la situación de cada uno no la conocemos. ¿Qué hago? Tengo a mi hijo en el fútbol, tengo que recoger lo que hago, ¿le dejo allí? Claro. ¿Qué puedo hacer? Claro. ¿No? Eso es porque yo no he escuchado antes los boletines del EMET y muy probablemente no se me ha avisado con la suficiente contundencia. Pero esa suficiente contundencia también yo la tengo que apreciar. Es decir, si me están avisando es por algo, ¿vale? Esos son los conceptos que hay que mantener en equilibrio, ¿no? Si me permites, como estamos en un programa con la doctora Rojo, yo creo que en una operación quirúrgica los protocolos están todos muy... Sabéis perfectamente si pasa esto, lo que hay que hacer, si pasa esto otro. Es decir, es un poco aprender de lo que hacéis vosotros en las operaciones, ¿verdad? Eso es, al ahí final no se improvisa así por así. O sea. Eso es, tener un protocolo de cuando algo va mal, por hipotético que sea, cómo hay que actuar, porque además cuando va mal es lo poco frecuente, es lo que no estás acostumbrado a manejar, con lo cual hay que entrenarlo. Estuvo con nosotros en IMOA Reyes Martínez, la capitán de la UME, que estuvo al frente de la Dana en Valencia, y me acuerdo cuando hablaba con ella, claro, dice, claro, la UME se entrena para estas cosas, ¿no? Y el problema es que la sociedad no, y decía, el problema que ellos tenían con las propias personas que estaban ahí sufriendo la Dana, porque no les dejaban trabajar, claro, todo el mundo estaba con la crisis de ansiedad, de pánico, con esto que decía ahora Jack de ir a buscar a los niños al colegio. El día del apagón, yo me acuerdo que 3 horas antes de que mis hijos salieran del colegio, yo me puse súper nerviosa porque yo pensaba que esto iba a ser un ataque terrorista, algo así, entonces yo dije, yo voy a por mis hijos, digo, porque no sé cómo les salvaré, pero yo quiero estar con ellos, ¿no? Y me decían, no, espera, que ahora te vas a meter en un tráfico, y a mí, como digo, como si tengo que ir caminando, y el colegio de mis hijos está muy lejos,
pero pierdes un poco el norte incluso. O sea, yo solo quería estar con mis niños porque mi sensación era que si estaban conmigo, entonces no haces ni caso ni escuchas porque pierdes un poco el foco, ¿no? Que esto también creo que la parte de gestionar, ¿no? O, por ejemplo, y ahora que veo ahí mi maleta, te vas de viaje, pues aparte de mirar el clima, de que me llevo ropa más de verano, más de invierno, ¿qué cosas me pueden pasar ahí, ¿no? ¿Qué cosas puedo necesitar? Y además, mira, has tocado un punto muy, muy interesante. Dentro del preparacionismo o fuera de él, según se vea, está el fenómeno del survivalism, ¿no? O sea, el supervivencialismo, si es que funciona esta palabra en castellano, que ya toca pues el punto concreto, digamos así, el día uno, ¿no? ¿Qué hacer cuando estoy perdido en el monte, por ejemplo, o en el desierto como busco agua, ¿vale? Un poco para simplificarlo, ¿no? Y hay conceptos allí también muy, muy importantes, y ese punto que has tocado lo es en grado sumo, que es la psicología de la supervivencia, que es algo que se ha empezado a estudiar sobre todo por parte del ejército de Estados Unidos, los estamentos militares del Pentágono, al final, empezando por el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Se han dado cuenta de que la psicología del combatiente era importante, ¿vale? Y después de eso vino la Guerra de Corea y vino la Guerra de Vietnam, que cambió muchísimo las cosas para ellos, porque se dieron cuenta que los soldados son personas. Fíjate tú qué cosa más absurda, ¿no? Pensar que los soldados son personas. Allí se encontraron con los problemas derivados de las drogas, etcétera, etcétera, pero se han dado cuenta de la psicología de la situación límite, de la situación crítica. Por ejemplo, el congelarse, ¿no? Incluso pilotos experimentados que en un momento dado se olvidan lo que están haciendo y no consiguen aterrizar en un portaaviones a pesar de que le están diciendo estás volando demasiado bajo, claro, y no levanta el morro. Hay veces que paraliza y no sabe ni dice, qué hacer, ¿no? ¿por qué pasa esto? ¿Vale? Entonces ha habido un gran desarrollo a nivel de estudio de la psicología del superviviente, de la psicología del momento crítico, que es lo que acabas de decir tú. ¿Qué hago? ¿Cómo afronto esta situación? Estoy perdido, ¿no? Entonces eso también es parte del preparacionismo, que tú tengas un estado mental adecuado a la situación, ¿no? Y eso además pues te puede ayudar en tu vida diaria, ¿no? Y es algo a no descuidar, ¿no? Así como otros puntos, como estar un poco en forma, como no descuidar la higiene personal, la salud, etcétera, etcétera. Son todas cosas que nos ayudan, porque tú imagínate que estás en la dana, ¿vale? Y además, pues no estás en una condición física adecuada, o te has cortado la mano y lo has dejado ahí y ahora tienes una infección. Y no me he ido al médico. Lo que decías tú antes, que la gente ya no va al médico antes que, bueno, hasta que no sea efectivamente muy serio, pero es que yo lo que acabo de hacer es incrementar el problema de forma exponencial, disminuir mis posibilidades de supervivencia porque yo me he descuidado, ¿no? Entonces, son todos esos conceptos, ¿no? Nos hemos centrado mucho en el tema de las mochilas de 72 horas y entonces, bueno, pues yo voy por ahí con un machete de medio metro y voy por ahí con mi equipo maravilloso, etcétera, etcétera, y descuidamos conceptos muy, muy importantes como tener un poco de amor propio y nuestro estado mental, ¿no? Esto para mí es tan importante como tener un buen equipo. Al hilo, me está viendo la cabeza lo que te he dicho antes, de imagínate que seguro que has estado presente en alguna operación de, no sé, un cardiólogo pues que está operando y que de repente aquello se empieza a poner mal y le ves que está tranquilo porque sabe que tiene lo que tiene que hacer, lo que no perder la calma, porque claro, si encima la situación te pone, pues oye, no perder la calma, dar los pasos adecuados y de repente todo solucionado. Claro, efectivamente, eso es vital, ¿no? Para una eso operación de estas complicadas. Fundamental, y de hecho eso yo sí que he vivido momentos eso en un quirófano donde de repente un paciente tiene una complicación o lo que sea y es curioso ver eso a los cirujanos, ¿no? Cómo tienen esa calma, esa capacidad de decir, bueno, en momento de estrés actuar, que esto, fíjate, esto es algo que a los médicos yo creo que nos ocurre, no sé si de manera innata o qué, o sea, a mí me ha pasado situaciones de riesgo vital de una persona, alguien que se atraganta, alguien tiene una hemorragia, un accidente, algo así, que en ese momento lo atiendes con una frialdad que no sabes ni cómo se te ocurren las cosas, eso sí, después estás temblando que dices, pero en ese momento, o sea, tener esa mente fría y que no te paralice el miedo, ¿no? Lo que decía antes ya, que no te paralices porque ante
una situación no sepas gestionar. Yo, como soy muy defensora además de los hábitos de vida, la buena alimentación, el ejercicio físico, todo esto, también la importancia de cuidarnos, porque eso, si dices necesito un machete para defenderme, pero no tengo fuerza para cogerlo porque mi masa muscular es cero. Bueno, o no sé usarlo, porque las herramientas también hay que utilizarlas de la manera correcta, y ese es otro punto importante, el conocimiento, ¿no? El conocimiento se dice que no ocupa espacio, y cuantas más habilidades y conocimientos tenga, mejor será mi preparación en el momento de crisis, que es lo que sucede a los médicos. O sea, un cirujano no solo tiene esa capacidad mental porque la ha entrenado, sino porque se ha entrenado en el conocimiento y por lo tanto sabe lo que tiene que hacer. Eso es lo mismo, ¿no? Efectivamente, yo creo que esta parte es súper importante, y luego me gusta mucho, o sea, yo que soy muy defensora también de la prevención, el preparacionismo, o sea, el tener en cuenta cosas que podrían pasar, aunque sean hipotéticas, que además estamos viendo que pasan y cada vez pasan más cerca. Ayer yo daba una conferencia y una de las cosas que decía es que la gente no se preocupa del cáncer porque piensa que siempre le va a pasar a otro. Dices, esto le toca a los demás, ¿no? Y dices, no, espera, que también te puede tocar a ti. De hecho, siempre repito esa estadística, que la gente se conciencie, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres va a tener cáncer. Y esto es la estadística actual. O sea, es tremendo, ¿no? Entonces, creo que es súper importante, y además buscar esa ayuda con personas como tú, Jack, que pueda dar una información de, vale, pero ¿y qué hago yo para prepararme? Porque claro, cosas pueden pasar tantas, ¿no? Que supongo que hay unas cosas como básicas, ¿no? Como tener en cuenta a lo mejor el entorno en el que estás, porque hay cosas de más o menos riesgo, evidentemente, según donde te encuentres. En efecto, por ejemplo, cuando sucedió lo de la Dana, ¿no? Que me hicieron una entrevista en un programa de Canarias, es una de las cosas que dije, hombre, claro, pues si tú vives en un bajo al lado de una rambla que han urbanizado, pues lo que no puedes esperar es que en algún momento de tu vida no te vaya a suceder algo parecido. Entonces, tienes que saber que esa es la amenaza más cercana que tienes. El terremoto no, porque hemos dicho que, bueno, pues la península ibérica no es tan sísmica como, por ejemplo, Italia, que ahí tenemos de todo. Ahí tenemos terremotos, volcanes, inundaciones, más, todo lo que quieras, más ¿vale? que yo. Eso es. Sí, sí. Sí, o sea, de todo. Fíjate, La Palma, lo que ha pasado aquí en La Palma, ¿no? Palma, Tremendo. ¿vale? Entonces, claro, pues esa es tu amenaza. Entonces, también, por ejemplo, una cosa muy tonta, pero vas a comprar... Un minuto. Sí, por supuesto. Ya, que tenemos un minutillo. No, termina, perdona. No, que por ejemplo, vas a comprar una casa en esa zona, pues hay toda una serie de información catastral que puedes ver sobre la hidrografía de tu zona. Hacer un análisis. Tonto, ¿no? Pues tú te tienes que preparar para una cosa. ¿Para qué? Para los premios Nobel. Ah, sí, pues nada, voy a llamar a Jack. Y vete preparando, pues acaso dentro de unos años te vas a decir, hello, y le llamo Llamaré a Jack y diré, vengo totalmente preparada, que me lo he preparado todo. Y yo te veré que ya has ahí recibido tu premio y digo, está preparado. Maravilloso, ojalá. Pues doctora, que un placer como siempre. Igualmente, un placer. Vamos ahora a escuchar los consejos que también van un poco por la prevención y por la preparación de la nutrición con María José Villanueva. Fenomenal, muchas gracias, Jack. Gracias a vosotros. Un abrazo, gracias.